Bueno, arranco. Primer punto importante, esto tiene que ser un producto conceptual de ustedes, no es una entrega, no es... se escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Demasiado o no? Está bien. Tómenlo como que están construyendo una herramienta teórica. No, entonces arranca con una tapa, una presentación contundente, digamos académicamente construida, donde ahí van sus datos, etcétera, etcétera. Entonces arrancan con la tapa del trabajo. Yo lo que hice, no sé por qué no se ve. Ahí está. Me planteé, agarré un trabajo, no por su mérito, sino porque tenía unos temas afines a los que venía armando en la charla. Entonces me planto como si fuera la quinta persona de este grupo, y dentro de todo este mapa de relaciones que ustedes plantearon, no estoy tomando un abstract, sino dos abstracts que están relacionados entre sí. Entonces tomo los dos que están allí expuestos por mi guión, que son los textos textualmente reproducidos allí al costado. Esto también vuelve a un tema que habíamos hablado con respecto a los gráficos. Se tiene que ver de la última fila. Entonces, obviamente, si yo solamente muestro mi lámina de abstracts y tengo que empezar a ampliar y a luchar con el monitor, baja la exposición. O sea, la fantasía es que estamos dando una defensa de tesis, que podría no ser tan fantasía. Entonces, selecciono esos dos abstracts con una herramienta gráfica neta, contundente, no con un trazo a mano alzada, y pongo ahí los dos textos a partir de los cuales voy a construir el sentido, o sea, el trabajo que es una construcción de significado. Ustedes tienen que construir, por eso en Instagram, hasta el año pasado poníamos alimentemos el discurso, que era más maternal. No, alimentemos, que yo tiene algo nutritivo, como si hubiera un discurso flaco. Ahora pusimos construyendo discursos, ya en tiempo, que es la experiencia que nos dejó este curso de verano. Realmente ustedes construyeron discursos. Entonces, esto es la construcción de un discurso. Entonces, me planto, esas son las dos citas que ellos relacionan. No tiene un nombre la relación, si bien sí lo tiene y es límites. Pero fíjense que está bien, aceptemos ese. De hecho, yo voy a construir sobre eso, así que está bien, no dije nada, tiene un nombre, límites. Y esas son las dos citas. Yo de esas dos citas, ya dentro del equipo, debato del mismo modo que debatimos el fragmento que analizamos. Es decir, desgloso palabras a las que le asigno una potencia conceptual sobre las cuales me voy a parar. No estoy haciendo una síntesis o una apertura de esos dos fragmentos que son un abstract, es decir, como una concentración, ¿no? El abstract no es una síntesis, sino que es un concentrado, un jarabe de un texto. Entonces, de ese jarabe de un texto yo voy a elegir. Dentro del grupo debaten y dicen. Yo gané el debate en este grupo y dije, tomo de esa frase el muro como límite. Ellos le ponen un nombre a la frase, lo cual, al abstract, lo cual me pareció muy bueno, porque ya tenemos tres coronas de significado. El nombre de la relación, límites, que casi podría ser el título del trabajo, límites, y el nombre de los dos abstracts, que son casi opuestos entre sí, porque una cosa es hacer un orden y otra un desencuadre. Una cosa es horizontal y otra cosa es virtual. O sea, son términos que ya nos disparan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dispararnos. ¿Qué es todo esto? Un disparador. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el texto, ni siquiera el de ustedes, sino ustedes. Y lo que mide a ustedes es la potencia del disparo. Entonces, de la primera,
el muro como límite existencial, generando riqueza y significado, me quedo con una noción muy potente que está en esa frase, que es que un límite genere. Eso es bastante audaz como propuesta conceptual. Haber escrito eso en un abstract es una creación teórica, porque ustedes y nosotros, y los lunes y los jueves, y en general, no creemos que los límites generen significado, sino que por ende, por el contrario, los límites envasan el significado. El significado es interior, el límite está en el borde, lo que importa es lo de adentro, pero acá no. Acá dicen que un límite puede generar riqueza y significado, con lo cual lo que está dentro del límite recibe significado y riqueza del límite. Es una cosa muy audaz. Por eso la tomo y la subrayo. Todos tienen, en todos sus abstracts, cosas así. Se tienen que zambullir, elegir. Yo elegí este que tiene 2. Algunos tienen 3, ¿ven? El verde. Nos peleamos siempre con uno más chiquito. Nos agarramos siempre algo con que nosotros seamos los que manejamos el tema. Si el tema me maneja a mí, estoy mal. Tiene que ser chiquitito y manejable. Esto que acabo de decir no lo digo yo, sino que es, quizás alguno lo leyó, Umberto Eco, Cómo se hace una tesis, quizás se lo dieron en algún momento de la carrera. Arranca así. Y después tiene otra frase que me la acuerdo de memoria, muy atractiva y muy pertinente, que es: la tesis es como el cerdo. Dice, todo se usa, pero hay que fraccionarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás si yo perdía el debate sobre el límite, que es un debate, yo me llevé un poquito al elemento más abstracto de la frase, porque podría haber agarrado el muro, que lo voy a agarrar porque es difícil hablar del límite en la arquitectura y no agarrar al muro, o sea, de hecho está el muro. Y el segundo, el desencuadre virtual, ellos escriben el mundo irreal que podemos crear a partir de los límites, de vuelta. Insisten, y eso es muy potente en el trabajo, porque significa que escribieron 2 abstracts relacionados entre sí. La relación se llama límite y en los 2 hablan de los límites. Y en cierto modo hablan, de lo mismo, porque está creando, en los 2 crea significado a partir del límite. Esto podría dispararnos por un costado, que es el fact de context de Koolhaas. Cuando Koolhaas dice fact de context, está diciendo, boludos, ¿qué contexto? El significado está en el contexto, no hay contexto, dice Koolhaas. ¿Qué contexto? Así que vos seguís haciendo textos geniales y los otros boludos que construyeron antes son tu contexto. No. El mundo, podemos crear un mundo a partir de los límites, o sea, del contexto, de un encuadre. Ahí hay una diferencia muy notable entre los 2 contenidos, porque el primero habla de algo que delimita el muro y por ende nos va a hacer pensar cuál es el límite de una cosa contundente y cerrada como ese plano o este plano gris, y el segundo habla de un encuadre. Y el encuadre ya roza la diferencia que veíamos, y ahora vamos a ir rapidito recorriéndola, en la charla pasada, entre el muro y la columna. Mientras el muro es el cierre del espacio, solamente se le puede abrir un agujerito, y donde no comprometa la caída. Cuando el muro está reemplazado por columnas, ya no hay más borde, se disolvió la caja, y como reconstitución de mi relación estética con el mundo, que es la arquitectura, solo me queda el encuadre, porque ya no tengo borde, tengo encuadre, ¿no? El encuadre es lo que hace el director de cine y lo que ahora vamos a recorrer. Entonces pongo un título, hice una introducción, esto es introductorio, y ahora pongo el título. Sorprendo ahora empieza, como las películas que arrancan con las 2 primeras tomas, qué sé yo, y después te cae límites y espacio a partir del marco, puse yo. Curso de verano, autoría, chiqui, fabricación, y después una bajada, ¿no? Es como el diario, el título y la bajada.
El título tiene que atraer al espectador. Arrancan un jury, a nosotros nos tocó pelotudez. El arranque del jury tiene que subyugar al que escucha. Es así. Y cuando das un concurso docente es igual. Nadie lee los antecedentes. Es difícil que le ganes a un tipo por antecedentes, salvo que compita yo contra Mario Roberto Álvarez. Pero le ganás por la oposición. Es decir, yo doy una charla, Julián da una charla, la mejor charla ganó el taller. Punto. ¿Qué es la charla? Usted lo tenés. Los primeros minutos, exagero, 30 segundos son definitivos. ¿Por dónde arrancaste? ¿Por dónde disparás? Entonces, el título es muy importante. Si hubiese una imagen, puede ser también. Un título es más abierto. Límites y espacio a partir del marco. Y después la bajada. Fabricación de un territorio teórico a partir de la afectación, que es una palabra que inauguró Tomás. Lo llamé y le pregunté si en el corrector automático era él. Me dijo, no la puse yo, me pareció extraordinaria. Y ya también tienen basado un contenido conceptual notable referido a qué quiere decir afectar un texto. Y ya con eso podrían cada uno pensar un rato largo en el afecto y en qué me afecta, ¿no? En la distinto significado de una sola palabra se abren caminos y lo único que nosotros tenemos como objetivo es recorrer esos caminos que se abren. Territorio no está puesto como flayero ahí hoy en territorio, ni tampoco como físico. En rigor lo tomo de mi hijo que trabaja en publicidad y ellos, el primer paso de ganar una cuenta con un cliente es plantearle los territorios, así lo llaman. Me encantó y lo tomé, que son el ámbito en el que te vas a mover. ¿Qué vas a hacer? Entonces, fabricamos, porque no existe, un territorio que es la relación, su título y su campo que está dado ya por las palabras que rescatamos del abstract, y nombramos que nos bancamos leer 70 textos. En Instagram íbamos a poner, el año pasado llamábamos a los ejercicios por su secuencia, momento 1, momento 2. Charlamos, unos pelotudos, ¿qué quiere decir momento 1, momento 2? Pone que leyeron 70 textos, porque ustedes leyeron 70 textos. Tienen 10 renglones. Ese es el castrador, pero el castrador no nos importa. Lo cierto es que leyeron 70 textos, y eso hay que refregárselo a los que dicen que no se lee. No se lee si no da para leer. Si da para leer, se lee. O no leerá el que no da para leer y dice que no leen. Bueno, y ahí arranco con lo que arrancamos la reunión pasada. Entonces lo sitúo en este tema. Esto es un límite, yo lo pongo con palabritas. Ustedes ponen las palabritas porque la palabrita siempre es el título que te corta y te seduce, te corta y te seduce, te intenta seducir. Límite, encuadre, diferencia, significar, voy a la palabra fuerza que tomé, crear. Entonces, me planto y una referencia gráfica clara y sencilla. Lo flayero o lo guitarrero, que son parientes, y por ende los odiamos en cuanto a estafa, busca cerrar la defensa con boludeces difíciles. Pero nosotros no queremos hacer eso, porque queremos abrir, no cerrar. Entonces, límite, encuadre, una figura que les sirva a ustedes, que la dominen, y significar y crear. Vamos juntando, y yo agrego una pregunta que me surge del hecho de ver esos dos mundos, el límite y el encuadre que plantea el grupo, y significar y crear que plantea el grupo, y entonces me pregunto, es decir, trabajo con esas palabritas que saqué de mi abstract, acá ya no John Huston ni Jane Gang, acá no hay nadie ya, están ustedes con ustedes. De ese ustedes con ustedes, ahora el material teórico son sus abstracts. Agarré esas palabras, las pongo en relación, las siento a las dos en la misma mesa a 2 centímetros, de nariz con nariz. ¿Y qué me dispara
se preguntan estas palabras o cualquier otra, ¿qué me disparan? La puesta en inmediatez sexy de esos términos. Bueno, a mí me dispara esa pregunta. ¿Dónde está la potencia creadora? ¿En la obra, lo que está dentro del encuadre, o en el marco? Que es lo que hablaba antes. Entonces, voy a la arquitectura. No les vamos a dar obras para que analicen. Ustedes eligen las obras que ilustren el desarrollo de su pensamiento. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hice yo? O sea, yo no construí ni la chapa anterior ni esta sobre esta foto, porque me importa un pepino Mies y sus primeras obras. Por supuesto no nos importa un pepino, pero sí hasta en esta construcción. Pero me sirve para ilustrar el espacio en el marco cerrado. Y hablo, pongo la foto y desarrollo una página. Me explayo, tomo la lapicera y escribo. ¿Por qué? Porque leí. ¿Cuánto leí? 70 textos leí. Entonces escribo, puedo escribir. Debería poder escribir sin leer un corno, pero pagué. Lo que hablaba en el otro, entonces acá voy, la inscripción de o sea, en la caja cerrada está escrito un poquito, pero hay que escribir así. Hay que escribir situados en el anteúltimo año del grado de la Academia de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Ahí es donde yo no quiero los clichés, no me gustan las frasecitas, porque quiero que hablemos de saco y corbata, de pollera larga y rodete, a cámara y ganándonos al espectador. Si puedo bancar, hacer un trabajo suficientemente pop para que sean todas, allá cada uno. Yo digo, yo voy por el centro de la ruta, digamos, ¿no? Entonces digo, pienso, si tengo un muro portante, pensemos boludamente, si tengo un muro portante lo puedo abrir un cachito en el medio, sin dintel, solo con 2 hierritos del 8. Solamente lo puedo abrir un poquito en el medio. Todo el barroco está hecho así. No podían hacer la ventana corrida en el barroco, ni en el gótico, que era todo vidrio. Podían hacer lo que les daba la... Entonces, ¿qué palabra invento? Y ustedes tienen que inventarse palabras que los potencien para pensar. Inscripción. Me inventé acá la palabra inscripción. Entonces yo podría haber dicho, en el muro portante se pueden hacer vanos cortos en la zona central. Estoy en técnicas constructivas. Si digo eso acá, estoy mal. ¿Por qué? Porque nada. Entonces acá tengo que ver del otro lado, como los hippies del año 60, a mirar el otro lado. Entonces el otro lado es encontrarle el sustrato, el gusto, el olor conceptual a este elemento sencillo que es abrir un vano en la mitad de un muro. Si está dentro del muro, está inscripto, adentro. Transcripto, escucho una música y proyecto un espacio, Zumthor. ¿Qué dice Zumthor? El que proyecta tiene que escuchar el sonido del espacio que está imaginando, Zumthor. ¿Eso qué es? Transcripción, una inscripción que atraviesa de un mundo a otro. Inscripción adentro. Entonces yo digo, si puedo hacer una ventanita chiquita dentro de un muro, me invento inscripción. Y ya con inscripción puedo armar 20 páginas. Las comentamos en la clase que estuvimos juntos en el grupo de Juliana. Agarro inscripción, me voy a trazo, me voy a marca. ¿Y cómo te vas a todos esos lugares? ¿Vos porque tenés... no, te vas porque tenés la convicción del cartógrafo. Te vas porque en tu ir tenés que saber que estás descubriendo cosas que valen la pena escribir. Si vos pensás que estás guitarreando, te sale una cagada. Eso también es verdad. Pero no hay ninguna razón para que eso pase. Están en 5º año de la facultad, son gente inteligente, formada, alimentada, etc. Estoy en el territorio del muro portante. Lo que estoy inscribiendo es una cesura, un momento en el que cesa el muro.
que es muy distinto ahora a pensar que es un hueco. Son dos, es como lleno y vacío, fondo y figura. Si pienso en una cesura, en ese hueco no está el muro. Si pienso el hueco, está el muro como contingente, ¿se entiende? O sea, está el muro y le saqué un cachito, hueco. ¿Pero puedo hacer poesía con eso? Sí, Breuer, el Whitney Houston, genial. El Whitney de Nueva York, el Whitney Houston, sí. O el Soto de Moura en el coso del cine, o Clorindo Testa en Los Escribanos, o en la propia Biblioteca Nacional. Bueno, en fin, ¿se puede hacer poesía con un hueco en el muro? Sí. ¿Qué es el rango de mi poesía? La proporción más lleno, menos vacío, y ahí empiezo a hacer derivas y cruzamientos. ¿Qué es cruzamiento? Tráemela, a ver. Google. Relación lleno y vacío. ¿Qué arquitecto te suena? Barragán. Barragán, imágenes. Rack. Esta me sirve, y eso quiere decir derivas y cruzamientos. Esta se la mostré en la reunión pasada, que para mí es, si ven los huecos son chiquitos, pero la excitación de la caja es grande. Hay dos órdenes de composición en esta obra que marcó la historia de la arquitectura por dos razones. Primero, por la obra misma, y segundo, porque fue el primer tipo arquitecto, Andrea Palladio, que escribió un libro teórico a partir de su obra. El primero. No había antes otro. Todos los demás habían escrito sobre el libro de Vitruvio, que había escrito sobre casos ideales. Este fue el primero que dijo, miren, yo estoy haciendo esto, chicos. Entonces, ¿qué leo yo acá? No me importa un corno, Palladio, aunque por ahí te podés flashear por Palladio y derivar por Palladio, y podés cruzar de Palladio a un músico del Renacimiento y ver qué tenía en la cabeza un músico. Derivas y cruzamientos siempre abriendo la cancha. ¿Qué me excita de esta foto en relación al tema? Que la caja cerrada puede tener niveles de tensión para abrirse. No tectónicamente, porque el tipo no podía hacer ese hueco, pero lo podía representar. ¿En términos de qué? De proyecto y deseo. Lo que hablaban el grupo de ustedes del deseo y el capitalismo, que me quedé resonando con eso. Hay una definición muy linda del capitalismo que es la postergación del goce. Tiene mucho que ver con lo que ustedes decían, es de Derrida. Pues bien, esa tensión superficial de un tipo que quiere tener una nueva relación con el paisaje que su propia época no se la dejaba tener. Palladio. No había ningún problema de plata, ni de terreno, ni de nada. Tenía las fortunas del Véneto, de toda la zona de la campiña veneciana, el país más rico del mundo en ese entonces, centro de todo era Nueva York. Nueva York, campo, comerciantes, plata, nada. Haz lo que quieras. Y no podía. Proyecto y deseo. Y yo les pregunto, ¿cuándo uno expone en la facultad lo que no puede? Todo es lo que puedo. No, porque acá la transparencia y el eje que cruza 25K y me conecta y dialoga y la todo pudiste. Y me hablas de lo que pudiste, ya lo estoy viendo. Háblame de lo que no pudiste. Ah, ¿me estás cagando? No, boludo, estoy queriendo hablar del deseo, que es lo que motoriza el proyecto, que es lo que motoriza la arquitectura. No hay y tiene que haber. ¿Qué quiere decir eso? Deseo. Entonces, acá se manifiesta la relación entre proyecto y deseo, porque lo que no pudo, lo construye. ¿Cómo qué? Como suplemento. Ahí estoy peloteando con una cosa que desarrolla Derrida a través de Kant, pero no importa, esto no lo hice yo porque sé cosas que ustedes no saben. Pero lo confieso de todas formas, que habla del suplemento. ¿Por qué habla del suplemento? Porque es postestructuralista. El postestructuralista que dice la estructura no da. No me hablé de la estructura porque no cierra. ¿Por qué no cierra? Porque tiene suplementos por todos lados. Todo tiene suplementos.
Entonces él habla del suplemento, lo que delata la falencia de la estructura. Cualquier estructura, tu proyecto de diseño 5. Entonces quiere que hables del suplemento. Entonces esos 4 pórticos son el suplemento del hueco imposible, pero que ya lo tiene en la cabeza. Eso es lo insólito. Gehry no tiene nada en la cabeza cuando hace el museo. ¿Qué diferencia el museo de Guggenheim? Que tiene el pelo tipo Milei, pero no hay una revolución ahí, en que el tipo se sacudió la peluca en el Guggenheim. Ahí no hay una revolución espacial. ¿Cuál es la utopía entonces? Es decir, ¿qué es lo que no tiene lugar? ¿Qué es? Debería decir qué quizás. Pero ¿qué es lo que no tiene lugar? No pongo qué, porque qué produce respuestas cerradas. ¿Qué es la utopía? La utopía es... Entonces, no hay que ir al qué, porque hay que esquivar el verbo ser para abrir. Para abrir hay que tratar de ir por otro lado que no sea es, que es un rasgo del occidente. Hay una comparación muy ilustrativa que da un tipo en una charla donde cuenta que estaban en Francia y muestra el paradigma occidental y el paradigma oriental de lectura de una situación tonta como la que voy a contar. Estaban en Francia y un tipo se tira a cruzar el río, un río. Entonces, el francés dice, un turista se tiró a nadar en el río. ¿Por qué? Porque el occidente tenemos, el fundamento de nuestro pensar es el ser. El ser en el hablar es el sujeto, y el sujeto es el tipo que se tiró a cruzar el río. Cruzar el río, complemento de la acción del sujeto. El japonés dice, el río está siendo cruzado por un hombre. El japonés no ve el sujeto, ve el contexto, porque busca como norte de su camino espiritual el vacío, no el lleno. Nosotros buscamos el ser. ¿Quién es el ser? Dios. Cuando vayamos al cielo de Dios, vamos a estar frente al ser. ¿Querés sacar la religión? Descartes. Todo el propósito de mi obra es descorrer el velo de la verdad del ser. Un japonés jamás escribiría eso, por eso ve el río que está siendo cruzado por un tipo. Y el francés ve el tipo que se tira a cruzar el río, ¿no? Entonces, el qué te lleva al es, y el ser te cierra porque habla enseguida de un mundo cerrado definible por es. Entonces, por eso pongo cuál. Cualquier otra pregunta podría estar mejor que qué. Por ejemplo, ¿dónde es la utopía? Por ejemplo, ¿cómo es la utopía? Acá venía la Maison Dominó. Cambia el mundo. Entonces vuelvo con el Colorado. Si esto fuese un texto, acá se cierra una primera parte. ¿Todo bien? Acá se cierra un primer ciclo. El límite y el espacio, parte 1, bueno, introducción, parte 2, la caja cerrada. Parte 3, la ausencia de borde. Entonces cuentan a un tipo que no tiene idea de la arquitectura, que está leyendo esto, en el año 1914, la posguerra, el quilombo, la falta de viviendas, la ciudad ya que estaba destruida, Le Corbusier imagina la Maison Dominó, porque además linkea con todos los escombros que estaba produciendo la guerra, y si la casa se sostenía por 6 columnas, todos los demás podían ser escombros y pedazos de vidrio donde pudiera darte la economía. Entonces, si la caja no me cierra y ya me aparto a un costado argumental nuevo, que ya no es si el borde ese que estábamos diciendo tiene el significado o no, sino la ausencia de ese borde. Y en la ausencia de ese borde viene el tema del encuadre. Y por eso entonces relacionamos con la creación de un mundo que ellos habían rescatado dentro de esa frase. Entonces, yo lo voy llevando, obvio que lo vas llevando, no te va a llevar la tesis, vos llevas la tesis.
Entonces vos vas dirigiendo la tesis donde vos vas. Lo importante es ir. La ausencia de borde. Y ya ahí se te abre otro mundo. Ese deseo que el otro había 4 front, ahora ya no hay borde. No es que podés hacerlo más grande, te traje un perfil doble-T del 26, agrandate la ventana. No hay borde. Un vértigo. Se disolvió la caja. Hoy escuchaba la última canción de Drexler, que es extraordinaria. Creo que la estrenó ayer. Sacaste un naipe y se vino abajo todo. Se cae la ropa, se cae el perro, se cae el Opla. Y cuenta vertiginosamente la disolución de la caja. Es para hacerle una deriva y meter la letra en el trabajo. No hay otro remedio que crear un mundo. Si mi mundo era la caja y yo era Palladio, ahora no hay más caja, tengo que crear un mundo. El mundo se crea íntegramente, por eso Le Corbusier eleva, no está en el mundo. Y dice, chicos, no estoy en el mundo, no estoy apoyado sobre el cero así. Estoy elevado del mundo, estoy creando un mundo, como ellas y ellos, Celeste y compañía, proponen el problema del encuadre ligado con la creación de un mundo. Es una intuición muy profunda, como todos la tienen en este caso. Entonces, eso nuevo tiene que tener una sintaxis. Es decir, ¿cómo organizo este nuevo mundo? Lo tengo que organizar. Entonces, las columnas, el plano horizontal, que ellas hablan de un orden horizontal, y este mundo devino en un orden horizontal. Van a hacer cortes dentro de 3 meses de losas. Y van a proyectar probablemente edificios que sean losas, secuencias de losas. Sería una cagada, pero puede pasar. Que te salga un proyecto que sean secuencias de losas, va a estar entre el 5 y el 6, pero bueno, puede pasar. Muchos de nosotros vivimos en secuencias de losas. Koolhaas habla de la magia de Manhattan porque cada losa es un mundo. Entonces ahí hay un tema enorme. Tiene que ver con la improvisación a través de Koolhaas, de que cada losa, ahí vive arriba vive otro distinto, otra sintaxis distinta, se puede... Como la caja está disuelta y ya no hay ninguna certeza porque no viene un albañil a apilar ladrillos y yo me hice la ventanita de la casita de los 3 cerditos y el lobo, estoy desamparado en la nada. Es un mundo de Heidegger. Heidegger dice, lo único que se puede decir del ser humano, o sea, de nosotros, dice del hombre. Lo único que se puede decir del hombre es que pregunta. Punto. Lo único que se puede decir de una mujer es que pregunta. Somos una pregunta, dice Heidegger. Lanzada. Bueno, entonces empiezan a aparecer respuestas que dependen de la sintaxis. Ya no de si el techo o la casa que hizo Mies es más linda que la de Bustillo y la de... ¿Cómo pones las piecitas de ese mundo que previamente a tu orden no existe y por ende lo estás creando? Entonces hay otro mundo existencial, como dicen ellas, otro significado generado a partir de la construcción de ese mundo y otra topología de la horizontalidad separada del suelo, que ya no va a volver más atrás. Cuando ustedes hacen cortes y se mandan edificios de alta significación apoyados en la vereda, es una boludez. No se puede hablar de otra forma, no hay otra manera de decirlo, pero no es culpa de ustedes, porque llegan a las entregas, llegan a los juris, esos proyectos apoyados en la vereda como está apoyada mi máquina en la mesa. Peor, la vereda es más fuerte que la pared, la vereda es más fuerte que el edificio, porque se le hace el chic, 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 chic de que está fundado, tipo serio. Hice el hatch ese del
Es una cosa increíble, pero pasa. Si no hay más cero, desde 1914 no hay más cero, ¿sobre qué te apoyas? El cero es tu invento. ¿Qué inventaste? ¿Me lo apoyás en la vereda y te tengo que pagar honorarios? ¿Te tengo que poner ¿qué te tengo que poner? ¿Un 4? Pasó más de un siglo. Y ahora sigo metiéndome, sigo en el mismo tema. El límite y el encuadre, como ellas lo tipificaron. Y un mundo irreal. ¿Por qué es un mundo irreal? Porque ya no hay más nada. Entonces las columnas que antes estaban adentro de un muro, que Le Corbusier las puso recedida como para que pueda entrar un cacho de algo indeterminado. Mies las ponía inicialmente afuera en la Farnborough, y ahora acá en la Brno no solo los pone adentro, sino que son como piezas flotando, como una silla casi inmaterial, desmaterializada en su borde, plegada para que casi no sea más que reflejos, sueltas en medio del espacio interior. Un mundo irreal. ¿Por qué irreal? Porque rompe el parámetro previo de realidad. Y está bien. ¿Qué quiere decir ubicua? Parece una palabra difícil, pero quizás muchos la saben. Ubicua es que no tiene lugar. U es la negación, ¿no? Ubicua. Entonces, al no estar la caja, al no estar el borde, por supuesto que el significado, la riqueza y todo procede del límite, porque el límite no existe y vos lo estás inventando a través del encuadre. Entonces, veíamos los encuadres que hay acá. Ese plano de mármol que está ahí, ¿qué quiere decir? Que soy un plano, me trajeron de afuera, vino un tipo, me cortó de la montaña y me puso acá como si fuera un cuadro. Yo no soy una pared. No es de Durlock pintado de blanco imitando ser una pared. Es una serie de mármoles. No llegan, no cortan el vidrio que sigue, que es nada. Y la otra, eso terminó en la tercera parte, que es la ausencia del borde. Me cagaron, yo estaba incómodo con esta sala, ahora no hay ninguna pared, tengo que inventar todo de vuelta. Lo inventé, planteé una sintaxis, hice unos comentarios. Cuarto, vuelvo al principio. ¿Qué pasa si en la caja expandida el muro retoma la potencia de ser un plano existencial? Vuelvo a la frase, vuelvo a mi frase. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando todo el tiempo de mí. No estoy hablando de mí ni de... Todo el tiempo estoy hablando de mi viaje. De mi viaje. Entonces, vuelvo. ¿Se acuerdan que les dije que las paredes podían el muro? ¿Se acuerdan de la primera cosa, el muro? El muro se va. El muro que me decía, acá estamos, se va. Se abre en sus esquinas porque ya no es portante y se va. Fuga del límite. Casi es peor que lo anterior. Porque lo anterior te deja quizás hasta la posibilidad de recordar. Son esas dos columnas cromadas de Mies la metáfora del muro y por ende es una arquitectura conservadora. Puede ser. Cuando lo usó en el pabellón de Barcelona, ahora lo vamos a ver, lo usó para que se siente el rey, no para que se siente un revolucionario. Esto es otro aspecto de la caja expandida, la fuga del límite, el plano existencial. Se fuga el límite, ya no importa la casa, hasta acá habíamos llegado. Ellas dicen generación de significados, no me acuerdo cómo era, pero ponían que el muro podía ser una generación de significados. El muro, lo habíamos dicho la noche anterior, lo repetimos ahora, si está de canto es perspectiva y por ende juega con el deseo de mirar, si está de frente
también juega con el deseo de mirar como clausura del deseo o por ende como potenciación del deseo, ¿no? O sea, si vos querés mirar y yo te pongo un muro, te excito tanto la mirada que tenés que moverte, porque la fuga hace que se disuelva tu percepción. ¿Pasa, Ok. Ahora, si el muro está de canto, no veo qué hay atrás. Vuelvo al deseo del no o el deseo del sí. El deseo como excitante o el deseo como... Entonces acá lo cruzo con el cine, yo y ustedes también. Porque en el cine, todo el cine está construido sobre un elemento, que es el corte. Filman, cortan, empalman. Filman, cortan, empalman. Y en ese empalme, según qué pegue con qué, yo, director, creo un significado. Según qué escena pega después de la otra. Pero la esencia es el corte. ¿Y el corte qué es? No mirar. ¿Y qué decimos que es el cine? El arte de mirar. No, es el arte de no mirar, porque es el arte del corte. Entonces todo esto está jugando con el mundo cultural de la fotografía y del cine. Entonces acá, este muro de Barragán, en los jardines de Barragán, increíble, es como la fuga, perfecta. Todo está en fuga. No hay horizonte, el muro que se pierde, él lo inclina para dramatizar más el concepto, el soldado partido. Mirar como deseo, pero también no mirar, porque aquellos árboles aparecen como por encima de, y a su vez quiero ver dónde termina este muelle perspectívico. El mismo tema lo toca en la casa Gilardi, Barragán, jugando con el ahuecamiento del plano perspectívico, jugando con la profundidad de campo, concepto fotográfico y cinematográfico, ¿no? La profundidad de campo es hasta donde el objetivo de la cámara le da al director de cine cuánto quiere ver. Hitchcock ve un montón. ¿Por qué? Porque allá en aquel rincón hay algo inquietante. En una película romántica, en la escena de mayor intimidad es corta, no vas a ver la profundidad de campo. Entonces acá se mide la profundidad de campo porque hay varios campos. Hay un campo de color, hay un campo de la perspectiva, pero hay un campo que atraviesa y provoca reflejos, incertidumbres de las sombras, etc. Y acá, eso de Souto de Moura lo escribí yo, no piensen que bajé la foto con una firma de agua para una charla del año pasado y no lo pude borrar. Igual está bien lo que pone Souto de Moura, pero mejor está lo que nos llevan las chicas. Bueno, acá está el muro como un no mirar. Y vuelve el tema del opaco, o sea, Barragán te tapa. Pero no te tapa porque sería un estúpido, no un genio. Primer premio Pritzker, después de Johnson, toda la arquitectura que conocemos la inventó Philip Johnson. Hablamos de arquitectura moderna porque él organizó una exposición que se llamó la arquitectura moderna, la arquitectura posmoderna, arquitectura de construcción. Todas esas exposiciones, esos nombres que para nosotros son los nombres de él, los inventó él. Obviamente el primer premio Pritzker a quien se lo dieron a Philip Johnson, que debe haberlo inventado probablemente. El segundo, a Barragán. O sea que estamos ante un genio, lo cual ya lo sabemos, pero un genio certificado. ¿Qué hace este genio tapándome la pileta? Con un atrio, no puedo ver. El no mirar. La poética del no mirar. El plano de frente. El tema del opaco y el tema del tiempo. Habríamos hablado del cine. Rozamos el tema del jazz. Si me pones un muro de punta y yo quiero ir, me haces pasar del espacio al tiempo, tengo que caminar, hay un tiempo. Si quiero ver si en la pileta está, tengo que moverme, tiempo. Entonces se mete el tema del tiempo. Esta casa no la quería hacer. Dijo, no, ya estoy cansado, estaba grande, Barragán, te pido 1000 disculpas, no te voy a hacer tu casa.
te pido por favor, discúlpame 1000 veces. Venía a ver el terreno, fue a ver el terreno. Vio ese jacarandá y dijo, me cagaste, te hago la casa. ¿Sabes por qué? Por el jacarandá. Y me lo tapa. ¿Qué hubiéramos hecho? Caja del vidrio, 700 transparencias al jacarandá. No digo que esté mal. Otra poética, otro significado que viene del borde. No está en el jacarandá el significado para Barragán. Está en el borde que él le crea al jacarandá. Como ellas dicen en su abstract, la riqueza y el significado son generados desde afuera del objeto. Entonces eso cambia radicalmente el trabajo del arquitecto. Tu problema ya no es la forma, tu problema ya no es el objeto. Tu problema está fuera del objeto. No me traigas un render de un edificio. Es como que me traigas un render de una caja de vidrio alrededor del jacarandá, que por ahí es lo que hubiéramos hecho, cualquiera de nosotros. Pero ahora ya no, porque estamos pensando con esta línea sobre el límite. No mirar. Puede transformar, el jacarandá para Barragán se transformó en un objeto del deseo, que le cortó la paja de no querer hacer una casa ya viejo. Todos ustedes deben saber el quilombo que es hacer una casa. Que el tipo después, y la guita, todo, el tipo ya estaba harto. No quiero hacerla. Bueno, la hago por el jacarandá y miren lo que le hizo al jacarandá. Le dio riqueza y significado. El plano expandido. Acá está Mies trabajando con la columna, el muro ausente, que es este, y la fuga del límite, y la multiplicidad de los encuadres. Acá hay multiplicidad de encuadres. ¿Qué son encuadres? Las columnitas y los planos en fuga generan una dinámica distinta. Esta mesa tiene mi máquina acá arriba, no hay ninguna tensión. Ahora, si yo quisiera en esta mesa apoyar cosas que lleguen hasta la tercera fila, ya están, a ver, correr un cachito así, a ver si aguanta, a ver si el voladizo, pero no el voladizo estructural, el voladizo conceptual de la relación donde el plano ya no es de apoyo, ya no importa el terreno, ya no importa el programa, todo se expande y al expandirse o expande el plano de apoyo o entra en contradicción con él, y en esa contradicción genera el significado que ellas rescataron en su frase. Y abre además porque en este mundo el plano horizontal, las paredes son planos verticales, los pisos son planos horizontales. Por eso les digo que no hay cero, que cuando ustedes trabajan y proyectan apoyando la línea del mouse sobre la línea de tierra, están antes de 1914. Ahora ya no hay más. Ese que llamamos la línea de suelo es tu plano horizontal, como la línea del techo tampoco. Entonces, cuando todo eso empieza a moverse en un deslizamiento vertiginoso porque no hay más caja, todo entra en una multiplicidad de encuadres, porque la losa llega hasta ahí, pero el piso llega hasta allá, pero el agua aparece ahí, y otro piso aparece allá arriba, y las paredes que se van, y el banco que... La escultura en el agua. No puedo llegar, el piso se manifiesta como plano, pero entre el plano y el objeto de la mirada, que por supuesto es un objeto de alta atractivo y sensualidad, un encuadre determinado por una multiplicidad de vidrios, un encuadre contra el afuera, dado por esta U de mármol distinta. Entonces todos esos planos van rompiéndose y se transforman en el muro existencial, que hablaban en el principio, en la cita, el muro existencial. Porque ya no es un muro de cierre, ya no es el muro para colgar el cuadro de mi abuela. Es un muro existencial, ¿por qué? Porque me expande mi percepción al estado de reflexión sobre la existencia. Yo estoy acá
y reflexiono sobre la existencia, pues soy un gil, pero digo, si el techo no llega, si el piso no llega, si vos no llegás, si el encuadre, la transparencia pero graficada, la horizontalidad y la múltiple verticalidad, en este mundo donde las columnas aparecen y uno de los planos está desfasado contra el otro y el que tiene el desfase hacia la parte llena es agua, con lo cual todo se refleja y abre otro espacio ilusorio que es el reflejo, estoy en un mundo existencial, como ellas dijeron. Es verdad, está verificado. Puedo terminar el trabajo acá y tengo que tener un 10. La inscripción. Vuelvo a una palabra que les había dicho, y el trabajo tiene que mostrar que estoy volviendo. Me tienen que ver bailar por toda la pista. Me tienen que ver bailar por toda la pista. Si estoy quietito, como ahora yo, sentadito y hablando, no. Entonces acá ya es la inscripción no del hueco en el muro, y uno lo tiene en el capítulo 1, página 3, véase. Hablamos de la inscripción del hueco en el muro portante. Y ahora hablamos de la inscripción del límite en el espacio expandido. O sea, subí todo a una potencia inusitada. Un espacio que además está expandido por mis enmarques múltiples y por la heterotopía de materialidades. ¿Qué es la heterotopía? Diversidad. ¿Cuáles son esos materiales? El árbol de afuera, el agua de adentro, el agua de afuera, la escultura de adentro, la caja que está afuera, las piedritas de abajo, el reflejo sobre las piedritas. ¿Qué estoy viendo acá? Materialidades heterotópicas. Estoy viendo un mundo irreal. Y estoy viéndolo en un enmarque existencial. Lo tuvieron que reconstruir, ya no es el mismo, ¿para qué lo reconstruyeron? El turismo. No seas pelotudo, había que hacerlo esto. Es como la casa del puente. Si se te hizo mierda, la tenés que hacer de vuelta. Porque no podés prescindir de esa documentación del espacio existencial. No podés, sí podés, pero es una pena. La losa que se va, ¿hasta dónde llega ese techo? ¿Qué hay atrás? ¿Qué techa? ¿Qué cubre? ¿Qué caja expandida sigue más allá de donde no me dejas ver? Y este piso, y ese agua, y esa piedra, y el reflejo. Y luego, de vuelta, cuando el objeto que nos cautiva es el pabellón de Barcelona, se transforma en un zocalito del mundo exterior. Se reduce el marco invertido, la relación de la arquitectura como artificio. Termina siendo apaisadito toda esa gran sinfonía interminable, termina siendo el zocalito de la arboleda. Y el objeto es la arboleda y el cielo. Otro encuadre, otra generación de significado. La veo leyendo la foto. No es Richard Neutra, es lo que les decía, quiero apoyar en esta mesa algo que llegue hasta la tercera fila. Te lo hago y te voy a cagar, te pongo agua abajo, que ahora llega hasta la tercera fila y además se duplica. Todo se duplica, ya no sabes, y el techo sigue y la pared pasa y la viga ya no sostiene más que el espacio existencial. Neutra lo quiso hacer, lo escribió. No es una, o sea, lo googlean y Neutra puso 56, 45, la Segunda Guerra, las dos bombas atómicas, los campos de concentración. Después vino ya había pasado la guerra de Corea, no la Segunda Guerra Mundial. La guerra seguía, como sigue ahora. La guerra seguía. El tipo dijo, pero hay que armar un mundo, como dicen ellas. Nosotros tenemos que hacer casas, dice Neutra. Nosotros tenemos que hacer otro mundo, un mundo irreal. Acá está. Construido, ¿por qué? Por la caja expandida.
límite y espacio. Ellas dijeron, el borde, el límite puede generar significado. Sí, está verificado otra vez más. Y ahora fíjense cómo volvemos también al punto de la sintaxis que habíamos visto entre la columnita de la Casa Dominó y la columnita de la Farnsworth. En esta caja abierta hay unas métricas de la carpintería, pero si nos concentramos en el plano del fondo, este mueble, que parece ser el último rastro de caja, para un poquito antes y se encuentra con un último trazado de líneas sobre la nada. Está creando un mundo. Con el mismo principio, este es otro mundo. Y es la misma cuestión, que es trabajar sobre el muro ausente, trabajar sobre la dialéctica entre la caja. Acá está el muro, acá está el mundo centroamericano, acá está la materia, acá está la colonización y la memoria imperativa de las texturas murarias que nos trae Machu Picchu. Acá hay un montón, pero hay que escribirlas si las hay. Hay que escribirlas. Acá está todo eso, es muy distinto a esto. Y son lo mismo, 3 palitos en 3 palitos, lo mismo. El mismo Neutra vuelve con el tema del no mirar. John Darrell, directamente la poética de ponerte una pared para que no puedas ver la completitud y el agua que la refleja. Esto es, habría que cruzarlo sin ninguna posibilidad de error con la escena inicial de 2001, Odisea en el espacio, no sé si alguno la vio, de Stanley Kubrick, película famosa en los años... Mis viejos flashearon con la película, yo ya la vi obviamente en videocassette en mi adolescencia, en videocassette no había en mi adolescencia, no sé, habría ido al cine. Monos, ¿cómo empezó todo este quilombo? Entonces Stanley Kubrick construye una película increíble, 2001, Odisea en el espacio, y los monos descubren un paralelepípedo así, solo al tocarlo y reflexionar sobre ese plano, empieza la humanidad, y en un corte y empalme estamos en la era espacial. Es muy interesante la película y mucha psicodelia, etc. Bueno, esto no es una foto, o sea, sí, es una foto de una obra. Una persona hizo esto, que es lo mismo que hace Zumthor en las termas de Valls, lo mismo que hace Barragán en la casa. Cada cual con su sintaxis trata de reconstruir el mirar y el no mirar en un mundo sin borde, y por ende donde el borde es generador de significados porque su ausencia impuso la necesidad de recrearlo. Y esa recreación abre toda una cadena de sintaxis. Por lo tanto, el límite puede ser significante. Y uno se pregunta, ¿dónde está la obra? Porque ya no se puede hablar entonces del espacio. Yo no hablé del espacio como interior. O sea, nosotros acá hablamos del espacio como el sujeto de nuestro interés, que es lo que está dentro del límite. Y acá hablamos del límite. Entonces desplaza, derivo al arte, Pierre Muckenstrom, un tipo que trabaja sobre esto, Pierre Muckenstrom. Uno de los mayores orgullos de este taller es que nos sigue. Pierre Muckenstrom, y yo le escribo poemas de amor y él me hace corazoncito. Bueno, es esto, un mundo donde, y lo hace el minimalismo llevado... yo me estoy ocupando del borde perdido, dice. No hay nada, trabajo sobre esto. Entonces un marco, el otro marco, todo lo que está pasando entre esos marcos múltiples de un marco tutor perdido.
la inestabilidad. O la operación POP, esta es Tineke Brunzels, también la sigo, pero ella no me contesta nada, supongo que sí, es una mujer. También trabaja sobre lo mismo, la sigo no, la sigue el taller. Pero con calco sobre calco. Entonces, fíjense como de vuelta la sintaxis del tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier camino que agarren está lleno de esa sintaxis del tema. Cada uno de ustedes va a construir su sintaxis y todas van a estar bien si hay un compromiso con ese viaje que hay que hacer entre 2 frases o entre 3 frases, que es lo que estamos recorriendo ahora. No nos movimos de todo ese mundo, ni 1 milímetro. Entonces, este trabaja sobre la multiplicación, pero la yuxtaposición en transparencias difuminantes. Herzog y de Meuron trabajan en su primera obra, Los almacenes, siempre me olvido el nombre de la fábrica, Rícola. Los almacenes Rícola hacen pastillas de menta. Bueno, dame una hoja de menta, reproduzcámosla hasta el cansancio y que esa hoja de menta sea la imagen reproducida como si hasta un punto perdiera sentido el marco por su propia repetición, porque el marco se presume único, el marco, pero si son múltiples, como en el pabellón de Barcelona y las obras de Neutra y demás, empieza el espacio existencial porque ya no hay marco. Entonces, acá ya no hay objeto plástico por repetición, que es lo mismo que inventa en esta especie de metáfora del paso del tiempo, cuando no le hace Boterón en esa misma fábrica al muro de hormigón. ¿Para qué? Para que se manche. ¿Para qué? Para que desaparezca. ¿Y este plano de qué? Pregunta típica del jury de PA, docente filoso. ¿Y la materialidad? Hormigón. Y este dijo, no, el hormigón no. El hormigón es el apoyo del mo. Materialidad, mo. Cambia, muta, no hay un sustantivo, no hay un marco, no es un muro de hormigón, como diría el francés, en vez de el japonés que diría el hormigón está en un muro. O Sumter, que trabaja exactamente lo mismo que esto, la dilución, la salida de foco del objeto que presumiblemente es el ordenador. Y si el ordenador se va de foco, vuelve al mundo irreal. ¿Por qué? Porque el mundo real está construido sobre 3 certezas. Y cuando el viaje intelectual del proyecto y de la construcción de una herramientita para pensar sale, crea el mundo irreal. Cuando crea el mundo irreal, la arquitectura desarrolla el camino inverso al feo camino que nos asignan. ¿Cuál es el feo? Ay, la casa de mis sueños. Pero yo te recontracagué si construí la casa de tus sueños, porque ya no tenés más sueños. No hay una casa en tus sueños. ¿Ahora qué hay en tus sueños? Los adicionales. ¿Qué es lo que hay? El jardinero. ¿Qué hay en tus sueños? Entonces, ¿qué quiero decir? Utopía. No hay lugar. Entonces viene el cliente, el terreno está vacío. Todos son sus sueños. Quiere que se los hagas. Cuanto más avanzás, la utopía desaparece, porque ya tiene lugar, ahora sí tiene lugar. Está en tu terreno 26 del barrio Cerrado. Entonces ya no hay más utopía. Pero si creaste el mundo irreal, sigue habiendo un lugar para la utopía. Y Sumter ensaya eso. Por eso él dice, no me importa que se acuerden de mis obras. No porque se haga el modesto, que no tiene nada de modesto. Es un suizo exitoso y aplaudimos que así lo sea. Sino porque dejó un margen de indeterminación, entendió que el significado no está en la cosa, sino en la atmósfera, por eso lo llama así a su título, que es la atmósfera de la dilución, que es esta atmósfera. Acá hay atmósfera. Esta chica encontró la atmósfera y Sumter genera un mundo irreal y fotografía el mundo irreal. No quiere que ahí esté el cliente, quiere ese auto enfundado, este clima como de pesadilla,
y un edificio al mismo tiempo transparente y sacado de foco, un mundo irreal. Entonces, en ese mundo irreal le dejás lugar a la utopía. Si vos vas con tu mundo real y tu carga de éxitos, no hay lugar para la utopía y todo es. Pero estás antes de 1914, no podés estar antes de 1914. Y dentro de ese mundo, fíjense lo que es la planta. Plantea la planta de la fuga del límite, o sea, muestra que los muros están disparados y no los muestra, los muros no te enterás si no estás en la planta. De vuelta a Muckelström, usando elementos filoarquitectónicos para mostrar que el significado puede estar en el marco, pero el marco está lleno de incertidumbres y de porosidades o de explosiones como las que venían de Malevich y toma Zaha Hadid tratando de seguir ese mundo. Vig también ensaya su idea del marco. Bueno, ir más allá ahora. Terminó la parte 4, la parte 5. Se miran. Listo. Subilo. No. Ahí, cuando decís terminamos, más allá, que se investigar, vamos más allá, como los psicodélicos de los 60, más allá. Crucemos los bordes. Ese territorio que estuvo implacable descubrir, desterritorializar. Hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. No quiero que me hayas construido la casa de la demuelo. Si esa era la casa de mis sueños, demolémela, te lo pido por favor. Desterritorializar. ¿Qué es esto? Un migitorio. ¿Qué es esto? ¿Qué cambió? Solamente el marco invisible. Entonces, viajé a otro mundo para seguir con mi tema, no para irme a otro tema. Le gusta que flashees y le traigas una canción. No. Quiero ir más allá geológicamente, estratológicamente, no en un helicóptero desde la Rúa. Quiero ir al fondo. Quiero ver otros marcos menos visibles. El mismo, transformado en una obra de arte que todos viajan para ver. ¿Está en Ferrum, chicos? No está en Ferrum. ¿Qué cambia? El significado, como ya dicen, viene de afuera, viene del marco, y ni siquiera ya, como bien Muckelström abría el marco de las casas, que tipo Herzog, no duda en lo que te muestra. Son casitas, son trilitos, es el emblemas primitivos de la construcción de un borde, de un marco, de una caja cerrada, pero hay espacios abiertos, todas las esquinas son confusas. Aquella tiene una dupla, esta tiene un accidente, esta está como abollada y esa es otra cosa que no sabemos qué cosa. No hay posibilidad de cerrarlo. Ni aún lo que te da el emblema del cierre, la casita de tus viejos, tiene cierre. ¿Qué es esto? Una aspiradora. ¿Cuánto vale esta aspiradora? Hoy no sabemos, pero digamos 100 y pico. En el MoMA hay una aspiradora expuesta. Este es el catálogo del MoMA. Rescata 300... El MoMA tiene, no sé, infinitas obras. No las que están expuestas, las del MoMA. Vamos a rescatar 350. Y rescatan esta. Y lo que dice es increíble. ¿No es esto? Porque estoy en PDF. Lo fálico y lo femenino. Empieza a argumentar, porque el sentido no está en la aspiradora, está en el marco. ¿Cuál es el marco? El pensamiento del autor. Entonces cualquiera no, el que pensó esto. ¿Que puede ser vos? Sí, por supuesto, tenés que viajar, no a Nueva York.
viajar al sentido, viajar a la búsqueda de la profundidad del sentido que puede tener la aspiradora que está en tu casa. Todo ese texto es increíble. Dos flamantes aspiradoras sin estrenar aparecen apiladas una sobre la otra, selladas herméticamente en cajas de plexiglas, iluminadas desde abajo por tubos fluorescentes. Aisladas de su función casera, que temita para nosotros, aislada de la función, la forma sigue la función, aislada de la función cobran sentido. No nos vendan más. No nos caguen con esas frases admonitorias. El pelo con 2 dedos arriba del cuello de la camisa, nos decían nosotros. Si no, te volvés a tu casa. Aislados de su función casera, los objetos quedan elevados a la categoría de esculturas. Elegí la aspiradora, dice Jeff Koons. O sea, Jeff Koons, ubican quién es. Jeff Koons, número 1, Elegí la aspiradora por sus cualidades antropomórficas, comenta Koons. Es una máquina que respira, por supuesto. Alguien habrá usado una aspiradora, chupa y saca. ¿Vieron que tiene una...? Yo a veces paso la aspiradora, anda mal, y me vuela todas las cosas antes de chuparlas. O sea, realmente inhala y exhala. Es verdad. Respira. Muestra rasgos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Tiene orificios y aditamentos fálicos. Y ya está, te cagó, tenés que ir al museo, al MoMA y verla. Como el otro con el mingitorio. Porque el sentido está en el marco, como decían ellas, y no en la cosa. Cualquiera con su abstract hace este camino. Estoy usando el poder de la exposición, que es lo que quiero que ustedes asuman. El poder de la exposición. Por eso el título, la carátula, el lenguaje, el poder de la exposición. Cuando fue la Revolución Rusa, los modernos estaban todos en Moscú buscando la modernidad. Y Stalin los rajó y les dijo, no hablo bien de Stalin, pero les cuento lo que dijo, el pueblo hizo la revolución y tiene derecho a los frontis. Váyanse. O sea, nosotros tenemos derecho a la exposición. No es del otro. Entonces hay que empoderarse para exponer. Power, ¿no? El armazón, y ahora describe la obra, el armazón curvado del tubo rodea en un abrazo al contenedor, al tiempo que las bandas marrones de la máquina vienen a ser coloridos adornos, ¿no? Coloridos adornos sexuales, en un entorno por lo demás estéril. Entonces te dice adornos y estéril. O sea, bueno, después se centra más en elogiar a Koons. Bueno, otras construcciones, no la quiero hacer muy larga, el marco que se invierte. Y para terminar, sí, esto sí me gusta. Giacometti, el escultor que hace estas figuras finitas, le preguntan ¿por qué hace figuras tan finitas? Hace 158.000 millones de estas, tiene 150 esculturas así. Entonces él dice, yo no es que adelgazo la figura porque quiero... La llevo al límite de su mínimo para medir el espacio. Lo que estoy midiendo es el espacio. O sea, lo que él investiga no es eso que vemos, sino lo que le da a eso, para él, un significado desde afuera de la figura, desde afuera del objeto. Y esto es un viaje, contraje la dimensión de los cuerpos para indagar la dimensión del espacio, textual de Giacometti. Entonces, escribir con formato teórico, por lo que les digo, de asumir el poder de la exposición. Unas líneas de síntesis que funcionan como herramienta para la crítica de una obra y para la descripción de un proyecto propio. 4 hojas en la escritura.
de todo esto. Y ustedes eligen con la libertad doble de que les sirva y que les abra. O sea, estamos siempre en este mundo sin borde. O sea, te tiene que lanzar y tiene que ser tu tabla de surf para que te puedas lanzar. O sea, tiene que ser las dos cosas. El grupo de imágenes de obras que ustedes encuentren. Lanzamiento y estabilidad en el lanzamiento. Entonces, vayan por ese camino. Si ya empezaron, lo charlamos ahora en el taller y con esto terminamos el curso. ¿Ok? ¿Estamos?